Listo, ya. Listo. Entonces, como les comentaba, como les comentaba, en últimas, la función de utilidad juega ese rol de la parte subjetiva, ¿sí? Donde se introduce, digamos, perfila las preferencias dependiendo de los diferentes agentes y pues eso es muy valioso porque pues por un lado usted va a tener que todo el mundo enfrenta la misma incertidumbre, pero no todo el mundo va a actuar de la misma forma cuando enfrenta la incertidumbre, ¿ok? Entonces digamos que eso nos permite abarcar esos diferentes posibles actitudes, ¿ok? Eh, y generalmente, pues eh, las dos actitudes que uno considera, o digamos las tres actitudes que uno considera, digamos, dada la forma de la función de utilidad, es que un agente es averso al riesgo, neutral al riesgo o, digamos, amante al riesgo, ¿sí? Y eso se puede expresar, digamos, de varias formas. Entonces, aquí tenemos el caso en que tenemos una lotería, ¿sí? Entonces tenemos esta Sí, sí, lotería sí. donde usted tiene el pago alto, que es X2, y tiene el pago bajo, que es X1, ¿sí? Y X2, X1 sucede con probabilidad B y X2 sucede con probabilidad 1 menos P. ¿Sí? Aquí por la forma en que está escrito en la gráfica, en el eje X, pues obviamente yo sé que X1 es menor que X2, ¿sí? Por eso es que X2 lo llamo como el pago alto. Eh, ¿Listo? Entonces, yo tengo el valor esperado, no tengo que entrar a definir si es una lotería justa, eso quiere decir si P es igual a 0.5. Aquí P puede ser cualquier cosa, ¿sí? Eh, entonces el valor esperado del pago de la lotería pues va a ser esta combinación lineal de las probabilidades y los pagos de la lotería, ¿ok? Entonces eso me va a dar un punto que puede estar más corrido al centro o más corrido hacia uno de los lados, o pago alto o pago bajo, dependiendo de las probabilidades, ¿ok? Listo. Luego, entonces aquí nos estamos imaginando, y bueno, no tenemos que imaginarlo, si quieres ya lo dibujo. Pues esto, aquí usted tiene el eje, eh, aquí tiene el eje X, vamos a pintarlo acá, que es donde viven los pagos monetarios de la lotería, ¿sí? Entonces, digamos, esto va a ser los pagos monetarios de la lotería y luego va a tener en el otro eje, ¿listo? Va a tener las utilidades, ¿ok? Entonces, estos son los valores, digamos, la transformación de los pagos monetarios de la lotería en útiles, ¿ok? En este concepto abstracto de útiles, ¿listo? Entonces, U de X, ¿listo? Eh, y recuerden que, pues, básicamente usted toma la decisión sobre los útiles, porque los útiles son los que recogen su sistema de preferencias. ¿Listo? Entonces usted tiene aquí, luego usted proyecta, eh, luego usted proyecta, por ejemplo, la utilidad cuando recibe el pago bajo, ¿ok? Proyecta la utilidad cuando recibe el pago bajo. Entonces va a tener este punto acá, ¿ok? Y proyecta la utilidad cuando recibe el pago alto. Y va a tener este otro punto acá, ¿ok? Entonces aquí está, eh, básicamente aquí está U de X1 y aquí arriba está U de X2, ¿ok? En el eje.
en el eje Y. ¿Listo? Entonces luego usted va a calcular, por un lado, lo que tiene lo que habíamos visto, que era jugar la lotería. Entonces, cuando yo juego la lotería, yo recibo en valor esperado, yo recibo la utilidad esperada. ¿Sí? Eh, Perdón, el valor esperado de la utilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Simplemente combino los pagos en el valor en útiles, el pago bajo y el valor en útiles del pago alto por esos ponderadores que van a ser iguales a las probabilidades. ¿Ok? Y entonces me va a dar este valor que tengo acá. ¿Ok? Y por el otro lado, puedo calcular eh, este otro valor que es lo que voy a recibir, ¿sí? Digamos que aquí sería la utilidad que me genera, el valor esperado, ¿sí? La utilidad evaluada en el valor esperado de la lotería. ¿Ok? Y lo que veo es que hay una distancia entre ese punto y este punto. ¿Ok? Y que básicamente, pues lo que tengo es que U de E de A, ¿sí? Es mayor que E de U de A. ¿Ok? Entonces, eso en principio quiere decir digamos, el agente es averso al riesgo y por ende no estaría dispuesto a jugar la lotería. ¿Ok? Eh, ahí, digamos, pues eso, como ustedes ya lo saben y lo han visto seguramente, pues está en los videos, pues eso se debe a que esta función es cóncava, ¿no? Si yo cambio un poquito, entonces, bueno, antes de eso, sí, entonces sí, como la función es cóncava, entonces también puedo encontrar lo que se llama digamos, puedo buscar el valor que me hace que debería pagar la lotería, ¿sí? Para que me haga indiferente a jugar o no jugar la lotería, ¿sí? Entonces tengo que buscar este U de, esto lo vamos a llamar como C, el equivalente certero, C de E, ¿sí? Que me haga esto igual a jugar la lotería, ¿ok? Y al final, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a evaluar, pues aquí tengo una representación funcional, entonces básicamente puedo, digamos, siempre y cuando la función de utilidad tenga una inversa, puedo calcular E de U a la menos uno de este término acá, E de U de A, ¿ok? Entonces esto va a depender de que yo pueda calcular la inversa de la función de utilidad. Y así voy a calcular el valor que debería pagar la lotería para que la persona esté siempre dispuesta a jugar la lotería. ¿Ok? Entonces, por un lado, entonces hay varias formas de catalogar, digamos, las preferencias con respecto a jugar o no jugar la lotería. Una puede ser a partir de la función, la forma de la forma de la función de utilidad y verificar que es cóncava. ¿Y eso cómo se verifica? Es una pregunta. ¿Cómo verifico que una función es cóncava? Con la segunda derivada, ¿no? Con la Si la segunda derivada. segunda, si la Y su segunda derivada segunda. es negativa, la función es cóncava. De acuerdo. Entonces, si la segunda derivada de la función de utilidad de un agente es negativa, pues entonces el agente es averso al riesgo. ¿Sí? Si por el otro lado yo sé que su equivalente certero está por debajo del valor esperado de la lotería, pues también sé que el agente es averso al riesgo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos acá. El equivalente certero está por debajo del valor esperado de la lotería. Eh, si cambiamos un poco digamos, si convertimos esto en un problema donde la función de utilidad es convexa, ¿sí? Entonces vamos a tener algo de este estilo.
Sí, 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 convexa aquí. Bueno, pero que pase. Sí, vamos a hacerla que pase por los dos puntos, ¿ok? Listo. Entonces lo que está cambiando es que en este caso, pues vamos a tener este corte acá, ¿sí? Y este corte nos va a dar, eh, listo. Este corte acá nos va a dar entonces este nuevo valor para la utilidad del valor esperado de la lotería, ¿ok? Y entonces aquí vemos que en este caso, básicamente tenemos que el, la utilidad del valor esperado de la lotería es menor que el valor esperado de la utilidad de la lotería, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a tener es, y entonces esto, pues, aquí la función es convexa, ¿sí? Y entonces, en ese caso, básicamente el agente siempre preferiría la lotería. Entonces, por eso, digamos, en ese contexto, pues básicamente yo tengo, en ese contexto, lo que tengo es que la gente es amante al riesgo y por el otro lado, aquí puedo completar, puedo también buscar cuál sería el valor que lo hace, digamos, indiferente a jugar o no jugar a la lotería. ¿Ok? Entonces, ese valor, ¿cómo lo calculo? Pues simplemente proyecto este punto acá, ¿sí? Porque es el valor de jugar la lotería, ¿sí? Y aquí calculo el equivalente certero para para ese caso, ¿sí? Entonces, el equivalente certero simplemente me va a dar un valor que esté por acá, ¿sí? C de A. Entonces, el equivalente certero quiere decir que él, como a él ya le gusta la lotería, yo tengo que pagarle más sin incertidumbre para que no esté jugando la lotería, ¿sí? Y eso es la razón por la cual el equivalente certero, en este caso, es mayor que el valor esperado de la lotería. ¿Listo? Y ese es el caso que teníamos antes. Es el caso, de, digamos, de risk seeking. El equivalente certero es mayor que el valor esperado de la lotería. Y el intermedio es que sea riesgo neutral y es básicamente porque eh, el riesgo neutral lo único que quiere decir es que en vez de tener una función cóncava o convexa, ¿sí? Pues voy a tener una función lineal que no es ni cóncava, pues digamos es al mismo tiempo cóncava y convexa. Entonces, en ese caso, pues siempre va a ser el valor esperado eh, de la utilidad es igual a la utilidad del valor esperado, ¿sí? Por lo tanto, él siempre es indiferente a jugar o no jugar la lotería. ¿Okay? Y esto va a ser muy importante es porque en realidad, como yo les había comentado, una de las reglas más importantes de finanzas, o uno de los teoremas más importantes en las finanzas modernas, precisamente está basado en este tema de que podemos, que lo vimos un poco en la clase pasada, ¿sí? Y vimos un ejercicio donde yo cambiando, entonces suponiendo, si yo tengo unas probabilidades, ¿sí? Iniciales, eh, yo puedo transformar esas probabilidades para que una persona que sea aversa al riesgo o amante al riesgo, ¿sí? Amante al riesgo o aversa al riesgo, pueda volverse neutral al riesgo. ¿Okay? Y eso, desde el punto de vista, puede generarme la manera en que yo incentivo a alguien, por ejemplo, financieramente a comprar un seguro, ¿sí? Y en eso está basado nuestro sistema de seguridad social, bien sea para temas de salud y temas y temas de pensiones,
¿sí? Em, y por el otro lado, también, digamos, es un principio fundacional, esa capacidad de volver a todo el mundo neutral al riesgo, teóricamente, para que todo el mundo esté dispuesto a aceptar una regla de valoración. ¿Ok? Entonces digamos que este resultado que ahorita que lo estamos viendo un poco abstracto, tiene implicaciones importantes en términos eh, de cómo se practica las finanzas. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Listo. Entonces miremos un ejemplo precisamente de esto que estamos mencionando, de cómo se puede modificar, eh, cómo se puede modificar digamos, el comportamiento de los agentes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos vamos a considerar una lotería justa, ¿sí? Que recuerden que tiene 50 y 50. Entonces tengo el pago, aquí vamos, no estamos considerando simplemente vamos a derivar utilidad sobre el pago de la lotería directamente, no estamos introduciendo costos ni nada como lo teníamos anteriormente. Podríamos hacerlo, eso no cambia, es simplemente aquí lo estamos dejando solo directamente con el pago de la lotería, es lo que le generó la utilidad a la gente. Entonces tenemos una lotería con un pago alto de 1.250 y con un pago bajo de 250. El valor esperado, pues es simplemente el promedio de estos dos pagos. ¿Listo? Y tenemos un agente con una función de utilidad, con una función cóncava, ¿sí? Que va a ser esta función de raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, y tenemos otra agente con una función de utilidad cuadrática, ¿ok? Que va a ser convexa. Entonces, ya de entrada sabemos que como una es cóncava y la otra es convexa, entonces este sería averso al riesgo y este que tenemos al otro lado sería amante al riesgo. Aquí en esta primera columna lo que vemos es el valor del pago alto y el valor del pago alto para los dos tipos de función de utilidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos para la primera, entonces el 1250 me va a dar aquí para la lotería, para la función de utilidad 35, más o menos como 35. ¿Ok? Me está dando como este punto acá, como este punto acá. ¿Listo? 1250, más o menos como este punto acá. Si luego voy y miro el pago bajo, para esa función raíz cuadrada, ¿sí? Me va a dar 1580. Entonces el pago bajo es 250, es más o menos acá, ¿sí? Y me va a dar 1580. ¿Ok? Aquí estamos virando en este eje. ¿Listo? Entonces ahí tengo el pago para alto y bajo para la función de utilidad. ¿Listo? Entonces luego, ¿qué hago? Pues cojo con esas probabilidades y con eso me va a permitir calcular este término que tengo acá, ¿sí? Que es coja el pago alto y el pago bajo, aquí está el pago bajo, y multiplíquelo por las dos probabilidades, entonces sería 35.36 multiplicado por 0 o multiplicado por un medio, más 15.81 multiplicado por un medio, y es exactamente lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces sería el valor esperado de la lotería. ¿Ok? Y luego voy a evaluar el, el valor esperado en la función de utilidad. ¿Sí? Entonces sería raíz cuadrada de 750. Entonces aquí veo que efectivamente, pues lo que sucede es que como es averso al riesgo, entonces el valor esperado de la utilidad, perdón, eh,
la utilidad del valor esperado de la lotería, E de L, ¿sí? Esto es mayor que lo que está acá, que es el valor esperado de U de L. ¿Ok? Listo. Y puedo calcular el equivalente certero. Como les decía, puedo mirar el caso en que básicamente cojo este valor, ¿sí? Que es el pago que me genera la lotería, y le calculo la función de utilidad inversa, ¿sí? Entonces la inversa del raíz es simplemente al cuadrado, ¿sí? Entonces básicamente es lo que tengo aquí en Excel, ¿sí? Entonces me da que el equivalente certero es 654, ¿sí? Entonces por eso, digamos entonces primero veo que ese 654 es menor que el valor esperado de la lotería, ¿ok? Entonces, aquí la persona es averso al riesgo, entonces puedo hacer dos cosas. Miremos el que hicimos la otra vez. Podemos encontrar, ¿sí? Que en útiles, digamos, está pagando 27.39 útiles. Entonces necesito encontrar, entonces cojo 27.39, eso es lo que me da, esa es la utilidad del valor esperado. Y eso entonces lo voy a calcular. eh, entonces voy a coger P multiplicado por el pago alto, eh, por la utilidad del pago alto, U de L, U de H, ¿sí? Más 1 menos P, U de L. ¿Ok? Entonces quiero despejar, aquí estoy imponiendo la igualdad para que sea indiferente a jugar la lotería. ¿Ok? Entonces quiero encontrar estas nuevas probabilidades para que sea indiferente a jugar la lotería. Y eso es lo que tengo, digamos, en este cálculo de acá. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estoy cogiendo ese 27.39 y estoy mirando los pagos altos y los pagos bajos para la función de utilidad que es aversa al riesgo, ¿no? Y simplemente estoy despejando ese P estrella y esa fórmula que tengo acá. ¿Ok? Ustedes la pueden verificar ustedes mismos. Entonces, ¿qué me da? Que obviamente a una persona que es aversa al riesgo, tengo que aumentarle la probabilidad del pago alto. ¿Sí? Entonces tiene que pasar del 50%, tiene que pasar casi al 60% para que él siempre esté dispuesto a jugar a la lotería. ¿Ok? O por el otro lado, puedo darle un pago, tengo que subsidiarle, digamos, jugar la lotería, ¿sí? Básicamente, lo que voy a hacer es darle un pago y digamos, el valor de ese pago pues va a ser la diferencia entre el equivalente certero y el valor esperado de la lotería. ¿Ok? Entonces, de nuevo aquí lo estamos calculando. ¿Listo? Y con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy transformando esta persona que es aversa al riesgo a que sea neutral al riesgo, es decir, sea indiferente a jugar o no jugar la lotería. ¿Ok? Listo. Y luego, si voy y miro el otro caso, el caso de la persona que es amante al riesgo, ¿sí? Pues estoy haciendo exactamente los mismos cálculos, pero eh, lo único que estoy cambiando es la función de utilidad, ¿sí? Entonces, digamos que, entonces primero, la utilidad del valor esperado, pues es simplemente 750 al cuadrado. Y eso me da 562.500, ¿sí? Y el valor esperado de la lotería me va a dar la probabilidad multiplicada por el pago alto. Ahora el pago alto es este valor, esto es como
2 y 6 ceros. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 2 millones. Sí. Entonces sería el pago alto. Y aquí tengo el pago bajo que sería 62.500. ¿Sí? Entonces aquí tengo el punto de corte para el pago alto, que es 1.250. ¿Sí? Que me da casi 2 millones. Y el pago bajo, que son 250, que me da este corte acá, que me da 62.500. ¿Ok? Esos son los cortes del pago alto y del pago bajo y el pago alto. ¿Ok? Entonces simplemente calculo el valor esperado, el punto medio de eso, y eso va a ser el pago de la lotería. Entonces va a estar más o menos por aquí en 81.200. ¿Ok? Eso va a ser como por acá. ¿Ok? Sí, sí, un poquito más abajo. Listo. Y aquí que veo, entonces que aquí en este caso lo que tengo es la versión contraria. El valor esperado de U de L es mayor a U de L. ¿Ok? Entonces él siempre juega, siempre juega. ¿Ok? Entonces esto es, por ejemplo, digamos como el tema de, si usted quiere evitar, digamos, la gente que es muy, muy sensible, le gusta mucho el juego y esas cosas, de pronto usted puede cambiar su disponibilidad a jugar, digamos para que, pues en este caso, para que sea indiferente a jugar o no jugar. ¿Ok? Lo otro es que, pues también vemos que el equivalente certero, es decir, lo que a alguien que ya le gusta jugar, yo tengo que darle un valor mayor a lo que paga la lotería en promedio para que él sea indiferente. O sea, para que no juegue. ¿Sí? Yo simplemente quiero es que no tome la decisión donde haya incertidumbre. Entonces yo le voy a dar un pago certero, y ese pago certero es de 901, que es mayor a los 150, que eso es lo que paga en promedio la lotería. ¿Ok? Y de forma equivalente, entonces podemos ver que yo puedo transformar, y es la misma historia. ¿Sí? Simplemente que aquí ya no es 27,39, sino que ya cojo es el valor, digamos, de la que paga la lotería. ¿Sí? A ver, perdón. Aquí sería aquí básicamente lo que estoy cogiendo es, sí, o sea, quiero que esto se cumpla con igualdad. Entonces voy a reemplazar aquí básicamente el 56,2,500, y voy a encontrar los nuevos preestrellas, ¿sí? Entonces simplemente despejo P estrella de esa ecuación, me va a dar estos términos, y lo que veo es que pues también tiene sentido que si yo quiero que la persona no juegue, tengo que bajarle la probabilidad al pago alto, ¿sí? Entonces ahora el pago alto, que es P, va a pasar de 50 a 33%. ¿Ok? Y por ende, el pago bajo, pues digamos que es la situación en que pierde, pues va a ser uno menos eso. ¿Sí? Entonces estoy haciendo que con un 67%, pues pierdan esa nueva lotería. ¿Ok? Eh, Listo. Y de la misma manera tengo que incluirle un impuesto, ¿sí? Que ese impuesto es equivalente a la diferencia entre el valor certero y el valor esperado de la lotería, para desincentivarlo a jugar la lotería. ¿Ok? Listo. Eh, ¿Alguna pregunta ahí? Esto es importante porque en realidad, eh,
en un poco en el ejercicio que ustedes tienen que hacer, que es como sentarse a escribir y plantear un problema, ¿sí? Y yo, digamos que esto es como algo que nos pareció interesante como implementar, y es no darles a ustedes un problema, simplemente que ustedes planteen un problema, puede ser de un tema cotidiano, un tema de interés de ustedes, basado en una película, yo qué sé, si ustedes se cuentan la historia, pero tienen que saber plantear un problema de decisiones bajo incertidumbre, ¿sí? Entonces, en un principio tienen que plantear la situación que genera incertidumbre, ¿sí? Eh, basada, digamos, en una lotería sencilla o de pronto si quieren meterle algo más sofisticado, pero no tan sofisticado porque tienen que poder resolverla. Eh, y la resuelven, pero después también, si se dan cuenta en los ejercicios, pues juega un rol muy importante esto, digamos, usted cómo tiene que modificar de pronto la lotería para, digamos, para cambiar el comportamiento digamos, de los agentes que está considerando dentro de su historia, ¿ok? Y generalmente esos son el tipo de estrategias a los cuales usted acude, ¿ok? Ahí es importante que siempre tengan en cuenta de manera muy clara cuál es la opción externa de no jugar la lotería y la ganancia de no jugar la lotería versus jugar la lotería, ¿ok? Sí, ¿tienes una pregunta, Eli? Sí, yo tengo una pregunta. Es que hay algo que no me termina de quedar claro. Para que yo me vuelva neutral al riesgo, tengo que hacer lo del pago y cambiar la probabilidad, o es hacerlo uno o lo otro. O sea, no entiendo si tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo o puede ser con una o con la otra. Pues es más fácil, en realidad la razón es que usted puede modificar cualquier cosa de la lotería, ¿no? Porque aquí no queremos modificar, o sea, lo único que usted no puede modificar es la parte subjetiva, ¿sí? Porque usted no puede cambiar cómo es la gente, ¿sí? Pero usted sí, lo que puede cambiar es la lotería. Y la lotería tiene dos cosas principales. Tiene las probabilidades y los pagos, ¿sí? Entonces, por eso es que usted escoge hacer esa modificación, ¿sí? Usted también podría derivar esto, digamos, colocándole una y eso está en el taller, y entonces por eso también es bueno que hagan el taller para prepararse para el tema. Por ejemplo, aquí usted le puede decir, mire, tengo un pago de 1.250, pero a eso le quiero introducir un impuesto, ¿sí? Y puedo entonces, y le va a introducir el mismo impuesto al pago alto y al pago bajo, ¿sí? Y entonces yo quiero saber cuál es el impuesto que le tengo que introducir para que, básicamente, para que sea indiferente a jugar o no jugar la lotería en este caso, ¿ok? En ambos casos puedo ver de esa manera, pero se va a dar cuenta que el impuesto, pues, es equivalente a calcularlo sobre el equivalente certero y el valor esperado, ¿sí? Entonces el punto es que yo puedo hacer, como la lotería solo tiene dos posibles cosas que yo le pueda modificar, o las probabilidades o los pagos, ¿sí? Entonces, en principio, puedo hacer o una y una, o una combinación de los dos. Lo que pasa es que una combinación de los dos para calcularla, digamos, es una álgebra un poquito más compleja, ¿sí? Eh, de pronto usted podría hacer como una especie de grilla, ¿sí? Y buscar un punto, porque de pronto eso sería hasta un tema interesante, ¿sí? Digamos que si usted, porque por el momento yo les he dicho solo cambien uno, pero si yo estoy cambiando los dos, entonces yo, por ejemplo, voy a buscar una grilla, ¿sí? En que cambio probabilidades y cambio pagos, y de pronto una combinación de las dos cosas tenga unos costos de implementación menores, ¿sí? Y eso son cosas que se deciden, digamos, socialmente, ¿sí? De pronto usted, eh, digamos, pues, por ejemplo, si usted quiere, digamos, puede utilizar los impuestos, pero de pronto puede restringir el tipo de loterías, pero puede haber óptimos que son puntos intermedios, ¿sí? Entonces aquí los ejemplos que yo les estoy mostrando es
o cambie las probabilidades o cambie las loterías, los pagos, perdón, ¿sí? Porque son los dos elementos que usted tiene en una lotería, ¿sí? Pero en realidad usted sí podría hacer una combinación de los dos, ¿sí? Le tocaría hacer una especie de grilla y encontrarlo de pronto numéricamente cuál es el óptimo, y eso puede ser útil cuando de pronto los costos asociados a implementar de pronto independientemente uno y el otro pueden resultar muy grandes, pero de pronto una combinación de pequeñas modificaciones de uno y el otro le va a generar el mismo beneficio, ¿sí? Entonces, en principio, esa es la razón o la respuesta concreta a su pregunta es que yo puedo jugar con las dos cosas que tengo en la lotería de manera independiente, que son las probabilidades o los pagos, o de pronto también podría usar una combinación de los dos. Pero aquí en los ejemplos que les estoy mostrando es o solo cambio las probabilidades o solo cambio los pagos. ¿Listo? No sé si Vale, queda. muchas gracias. Sí, sí, señor. Listo. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Listo. Entonces, digamos, como ya vimos una parte digamos, de definir como o de clasificar los comportamientos de las personas tienen que ver con la forma de la función de utilidad, ¿sí? Eh, pues, digamos, es bueno entender dentro de un contexto particular, ¿sí? Cambios pequeños en las formas funcionales pueden llevar a diferentes niveles con respecto al riesgo, ¿sí? Y, pero ese análisis normalmente, aquí yo les he hablado de tres, digamos, percepciones subjetivas con respecto al riesgo, ¿sí? Pero en realidad, para el análisis financiero, generalmente uno deja de lado, digamos, las personas que son amantes al riesgo, ¿sí? Eh, digamos, uno tiende a modelar es que las personas, digamos, tienden a ser conservadoras, ¿sí? Y lo que tienden es a ser aversas al riesgo. Y eso también tiene que ver un poco con la forma en que usted como piensa que las personas, digamos, se comportan en la vida real, ¿sí? Lo que pasa es que eso ha estado muy influenciado por, digamos, cómo se ha generado lo que se llama la teoría económica clásica, ¿sí? Entonces, en la teoría económica clásica, por ejemplo, uno habla que los agentes, pues básicamente quieren suavizar su consumo. Entonces, digamos que desde la perspectiva financiera, esa preferencia por suavizar su consumo lo hace usted averso al riesgo, digamos, hacer inversiones muy riesgosas, ¿sí? Porque hacer inversiones muy riesgosas pueden tener un impacto en su riqueza muy importante y pueden ir en contravía de su deseo de suavizar el consumo, ¿sí? Pero por el otro lado hay toda esta otra evidencia comportamental, ¿sí? Que a veces la gente no es ni enteramente aversa ni enteramente amante al riesgo, sino que hay más bien como puntos intermedios, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, nosotros vamos un poco a aislar, en realidad de lo que van a ver conmigo en clase, no van a ver esta parte, yo me concentro más como en la teoría clásica de finanzas, ¿sí? Entonces, en la teoría clásica de finanzas, uno, digamos, primero pues, se enfoca en estos principios, ¿sí? Pueden después tener un curso, digamos, en Behavioral Finance, digamos, en finanzas del comportamiento, que estudian, digamos, cómo a través de experimentos se han encontrado que la gente actúa un poco diferente a lo que dice la teoría clásica.
Sin embargo, la teoría clásica es, digamos, es la esencia de las reglas que uno utiliza para el proceso, para analizar el proceso de toma de decisiones financieras. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en entender por qué se construye un portafolio de cierta manera, cómo se plantea un problema de decisión de portafolio. Entonces, por eso, a partir de ahora, en buena medida, uno se concentra es en que los agentes son aversos al riesgo, ¿sí? Y si son aversos al riesgo, queremos saber, en principio, que vamos a tener. Pues ya vamos a ver, entonces, ¿eso qué quiere decir? Si nos concentramos en los agentes aversos al riesgo, pues eso quiere decir que sus funciones de utilidad son cóncavas, ¿sí? ¿Listo? Entonces vamos a utilizar, entonces, como punto de partida, vamos a considerar que son agentes que digamos, cuyas preferencias las vamos a poder reflejar eh, como funciones de utilidad que son cóncavas. ¿Ok? Estrictamente cóncavas si queremos, digamos, quitarnos la situación de que sean neutrales al riesgo. ¿Ok? Y en este contexto, también podemos, entonces, entonces digamos, ahí lo que estamos haciendo es como desde el punto de vista matemático de las funciones de utilidad, estamos como tratando de establecer un subconjunto, digamos, funcional de estas para caracterizarlas. Entonces, digamos, como les acabo de decir, tenemos las funciones de utilidad, ¿sí? Pero no nos interesa todas las funciones de utilidad, solo me interesan tales que sean cóncavas, estrictamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que mis agentes sean aversos al riesgo. Pero aún así, hay varias formas funcionales que van a cumplir con esta condición. Si entonces de pronto quiero tratar de desarrollar unas métricas que me digan si una función es más cóncava que otra, y por ende eso me va a indicar que un agente es más averso que otro. ¿Ok? Entonces para eso se inventaron estas métricas, eh, digamos, de aversión al riesgo, ¿sí? Que dicen que tanto una persona es más o menos aversa al riesgo. Entonces, si se dan cuenta, eh, pues como tenemos funciones que son cóncavas, entonces ya sabemos que, por lo que nos comentaban, esta segunda derivada ya es negativa, ¿sí? Entonces, digamos, aquí voy a tener que esta segunda derivada es menor que cero y generalmente tenemos rendimientos crecientes, ¿sí? Digamos, tenemos rendimientos crecientes sobre la riqueza. Entonces, eso quiere decir que esta primera derivada es positiva, ¿sí? Porque quiere decir que cuando aumenta la riqueza, aumenta la utilidad de la persona, ¿sí? Listo. Entonces, qué va a suceder? En esta métrica, pues obviamente este negativo está simplemente puesto ahí, es para que se cancele con el negativo de esta parte, ¿sí? Y entonces esta noción de aversión, esta va a ser una métrica de aversión al riesgo, donde vamos a coger la segunda derivada de la función, ¿sí? Dividida sobre la primera derivada para tener un indicador de si una función de utilidad es más o menos aversa al riesgo. ¿Ok? Eh, como al final, como estas funciones o estas derivadas puede que sean una función de x, ¿sí? Pues hay veces vamos a tener que controlar por esa función por ese parámetro x, ¿sí? Y sobre todo si ese x nos queda aquí en el denominador. Entonces, una forma de eliminar digamos, esos elementos
que van a ser difícil de interpretar es simplemente meter arbitrariamente también un término acá X para cancelarlo con este de aquí abajo. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. ¿Ok? Entonces son dos métricas que, digamos, en esencia miden un poco, miden qué tan, en un contexto donde solo vamos a considerar diferentes funciones de utilidad reflejando preferencias de agentes que todos son aversos al riesgo, vamos a tener agentes más o menos aversos al riesgo. ¿Ok? Y en el problem set, por ejemplo, hay un par de esos ejercicios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tienen por ejemplo, en el punto 2 le dice, considere las siguientes funciones de utilidad. ¿Sí? Entonces tiene esta forma funcional, encuentre el valor de los parámetros que garantice que sean cóncavas, ¿sí? Y que sean aversos al riesgo. Es decir, en particular, bueno, en realidad aquí, ¿qué quiere decir? Que sea aversas al riesgo y que tengan rendimientos crecientes, ¿sí? Con respecto a la riqueza. Entonces, eso va a ser una propiedad o de la función o de los parámetros si la función tiene algunos parámetros. ¿Ok? Entonces, miremos en algunos de estos casos. Entonces, por ejemplo, en el primero tenemos la función menos 1 sobre x. Entonces, la primera derivada, eh, ¿qué es? Va a ser 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Pues ahí ya sabemos que esa es mayor a 0 para todo x, ¿sí? Porque x está al cuadrado, ¿ok? Y sacamos la segunda derivada, esto nos va a dar menos 2 sobre x a la 3, entonces ya sabemos que es negativa, ¿sí? Precisamente por este signo que tenemos acá, ¿ok? Eh, bueno, aquí también depende del valor de x. Pero no hay parámetros, ¿ok? Entonces, en general tenemos este comportamiento. Y entonces aquí vamos a calcular estas métricas de aversión al riesgo. Entonces tenemos la aversión al riesgo absoluta. Entonces recuerden que es la segunda derivada dividida por la primera derivada multiplicada por ese negativo. Entonces, no, entonces es lo que tenemos acá, la segunda derivada dividido la primera derivada multiplicado por un negativo. El negativo se cancela con el negativo. Entonces me va a dar 2 dividido x. ¿Ok? Y luego puedo calcular la función de aversión al riesgo absoluta, que simplemente le incluye multiplicar este x. Y lo que hace eso, en últimas, es darme un valor que no dependa, digamos, pues en este caso, explícitamente de la riqueza. Y en algunos casos yo puedo sacar, digamos, una conclusión cuando la analizo cuando estoy analizando la función de utilidad en términos de la versión relativa versus la versión absoluta. ¿Ok? Entonces, por eso considero la versión absoluta y relativa. También hay otras propiedades que tienen que ver con las derivadas de esas funciones con respecto a las derivadas de estas funciones con respecto a x. ¿Sí? Entonces eso también me va a dar una caracterización de las funciones de utilidad. Digamos, dependiendo un poco de esas derivadas con respecto a estas funciones, ¿sí? En realidad la función de aversión al riesgo absoluto, entonces yo también voy a tener una caracterización de diferentes funciones de utilidad. Eso está, digamos, esta última parte digamos, como de la taxonomía de las preferencias está descrito en el handout como de esta parte. ¿Ok? Eh, acá. Listo. Entonces, digamos, dependiendo
de esa, si yo tengo la función de aversión al riesgo absoluta, ¿sí? Si es decreciente, entonces tengo una función que se conoce como DARA, que se llama Decreasing Absolute Risk Aversion, ¿ok? O puede ser constante, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en este caso recuerden que si cogemos la función de aversión de riesgo relativa, ¿sí? En este caso nos dio 2, entonces esta va a ser una función constante, pero creo que aquí está mal, entonces. Aquí en esta solución. Sí, porque básicamente si es una función constante, entonces básicamente serían un constant absolute relative risk aversion. ¿Ok? Entonces sería, en vez de DARA, sería CARA. Entonces dependiendo un poco de las, eh, de los resultados de estas métricas de aversión al riesgo, yo voy a tener diferentes como clasificaciones de las funciones de utilidad. ¿Ok? Y eso también me permite en general establecer ciertos como ciertas, por ejemplo, em, también me permite como hacer ciertas comparaciones directas entre funciones de utilidad de agentes aversos al riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos como ciertas comparaciones normativas. ¿Sí? Algunas de estas pueden ser las siguientes. Pues obviamente si tengo, supongamos que tengo un agente, si el agente que está representado bajo la función de utilidad U1, ¿sí? Y tengo otro agente identificado con la función de utilidad U2, ¿sí? Pues funcionalmente, entonces tengo un agente U1, U2, y los dos enfrentan la misma incertidumbre. Entonces los dos enfrentan la misma incertidumbre, la misma lotería. ¿Ok? Entonces, pues primero puedo medir si su aversión al riesgo, si su aversión absoluta al riesgo del agente 1 es mayor que el agente 2, ¿sí? Pues básicamente, pues yo sé que es más averso al riesgo. ¿Ok? Y eso lo puedo medir aquí directamente utilizando las métricas anteriores, eh, básicamente digamos, calculando su segunda derivada, dividiéndolo por la primera derivada, multiplicándola por el negativo, puedo compararlas y si simplemente para todo valor de x siempre una es mayor que otra, entonces básicamente puedo concluir que en este caso, por ejemplo, el agente representado con función de utilidad U1, que enfrenta la misma incertidumbre, es más a riesgo al riesgo, perdón, más averso al riesgo. ¿Listo? Por el otro lado, lo puedo ver también gráficamente, ¿sí? Si tengo, si tengo una lotería, ¿sí? Entonces, podemos verla con la lotería que ya está graficada antes, ¿sí? Para que sea más fácil. ¿Listo? Entonces aquí, recuerden que aquí teníamos el equivalente, perdón, subamos a este, donde tenemos aquí el equivalente certero, ¿ok? Entonces, si yo tengo una función más cóncava, ¿sí? Eso como introducimos un poco más de concavidad. Entonces, esta va a representar la función de utilidad del agente 2. ¿Sí? Esta sería U de el individuo 2. Esta sería su función de utilidad. ¿Sí? Ahora voy a crear la función de utilidad del agente 1.
sino que quiero que pase por el mismo, por los mismos dos puntos. Simplemente es que la estoy generando más cóncava. ¿Ok? Entonces esto sería U de 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente aquí voy a tener digamos, sí, es la misma lotería, ¿sí? Salvo que ahora tengo ahora esta nueva distancia para evaluar lo que sería en este punto la utilidad, em, la utilidad del valor esperado de la lotería. Ok, ahora va a estar en este punto. Entonces, básicamente, ¿qué podemos ver? Que este sería, entonces sigue siendo averso al riesgo porque él prefiere el pago, la utilidad del valor esperado de la lotería es mayor que el valor esperado de la lotería. Perdón, que el valor esperado de la utilidad de la lotería. ¿Listo? Pero además, lo otro que tengo acá es que el equivalente certero, pues básicamente ya no lo consigo cuando golpea con la línea azul, sino que cuando golpea es con la línea verde, que sería este punto acá. ¿Sí? Entonces, en el equivalente certero de este nuevo caso, pues básicamente va a estar por acá. ¿Sí? Entonces sería el equivalente certero para la función de utilidad 1, mientras que aquí tengo el equivalente certero para la función de utilidad 2. Y si se dan cuenta, el equivalente certero de la función de utilidad, que es más aversa al riesgo, es más pequeña que, que el equivalente, o sea, está más lejos del valor esperado de la lotería que el de la función de utilidad, que es menos cóncava. ¿Ok? Y eso no es otra cosa que lo que tenemos esa otra caracterización que tenemos acá. El equivalente certero de la función de utilidad, que es más cóncava y por ende más aversa al riesgo, va a ser menor que el equivalente certero de la función que es menos cóncava. ¿Sí? Y es un poco como la pintamos acá. ¿Listo? Entonces, digamos, eso siempre se va a mantener. ¿Vale? Y el último es que suponga que tengo una función cóncava tal que la función de utilidad 1 es una transformación cóncava de la función de utilidad 2, ¿sí? Entonces, digamos, aquí estoy metiendo una función que es cóncava dentro de algo dentro de algo que es cóncavo, y entonces al final de cuentas lo que va a hacer es volverlo más cóncavo, ¿ok? Este sería como este gráfico, ¿sí? Entonces, supongamos, perdón, este es el gráfico que hicimos anteriormente, pero creo que era más claro en el anterior. Este sería en que U2 le aplica una transformación psi, ¿sí? Y esa transformación psi es una función cóncava, y resulta mu1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eh, mu1 representa las preferencias más aversas al riesgo que la función de utilidad original, que sería la mu2. ¿Ok? Entonces aquí vemos es que simplemente estamos aplicándola y lo que hace es volverla mucho más cóncava. ¿Ok? Entonces eso me ayuda en últimas me ayuda a definir como diferentes, digamos, toda una gama de preferencias y para volverlas un poco más maleables, ¿sí? Entonces tengo toda una serie de formas funcionales
y un poco el sentido de estos ejercicios es mirar qué tanto yo puedo jugar con las formas funcionales de funciones para garantizar que sean aversas al riesgo, ¿sí? Y que de pronto algunas sean más o menos aversas al riesgo, ¿ok? Y eso porque es importante, porque recuerden que al final del día, yo con esta noción de subjetividad que introduzco a través de las funciones de utilidad, es que voy a darle diferentes perfilamientos con respecto al riesgo a los agentes que estoy considerando, ¿ok? Eh, ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, con respecto al problem set, pues les recomiendo que hagan este punto 2. El punto 1 en realidad es lo que está explicado en el video de la paradoja San Petersburgo. No hay nada muy diferente ahí. Hagan el punto 2. El punto 3 en buena medida ya es el ejemplo que hemos visto en clase en este Excel, ¿sí? Eh, entonces yo les recomendaría un poco para reforzar lo que acaban de ver, hacer el punto 2 y el punto 4 que tiene que ver con seguros. Si alguien quiere ganarse puntos extra, la próxima clase va a pasar, los puedo llamar por voluntarios, a hacer el punto 4, ¿ok? Entonces la próxima clase, ya este tema, digamos, lo estamos cerrando. Entonces yo lo que hago es empiezo la clase, si alguien quiere hacer este ejercicio, si no lo hago yo. Y, y luego ya empezamos ya el problema de introducir más activos, ¿sí? Y plantear el problema más de la forma en que ustedes veían como el problema del consumidor, pero aquí el problema del consumidor en realidad es el problema del inversionista, ¿sí? Y entonces eso lo vuelve como un problema de portafolio. Y eso es lo que vamos a empezar a ver la próxima clase, el jueves. ¿Listo? Entonces ya este tema como de loterías, funciones de utilidad ya lo terminamos y empezamos a ver este tema de portafolio, digamos, de preferencias de media varianza y sobre todo el problema de portafolio. ¿Sí? A ver, un momento. Sí, vamos a ver este problema de to asset portafolio example. ¿Listo? Listo. ¿Alguna duda? Si nos queda 15 minutos, no sé si alguien quiera mirar algo del parcial. Aquí voy a parar la grabación. Entonces yo la subo. Listo.